tardes, ingeniera. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Luis, ¿cómo estás? Etán, Fabián, Sebastián, ¿cómo están? Damián, ¿cómo están? Naideli, Misael, Noelia, Patricio, ¿cómo están? Cristian, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mateus, ¿cómo están? Jocelyn, muy buenas tardes, jóvenes, muy buenas tardes. Bien, esperemos que ya ingrese. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Luis, ¿cómo están, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Bien, bien, esperando que ingresen sus compañeros. Muy buenas tardes, Kevin. ¿Qué tal? ¿Quién? Buenas tardes, Licen. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes. Esperemos unos minutos más y empezamos. Buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, jóvenes? Muy buenas tardes, chicos. Unos minutitos más y ya empezamos. ¿Qué tal, jóvenes? Muy bien. Buenas tardes, ingeniera. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, ahora sí, creo que estamos. Hoy tenemos que ganar tiempo. Bien, empezamos entonces. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a los que recién están entrando. ¿Cómo están? Alan, Alejandro, Jocelyn. Muy buenas tardes. Bien, empezamos con la materia. Me dicen si estamos. Primero vamos a abrir nuestro texto. Trabajamos con el material. Esperemos un ratito más que ingresen, después empezamos. Estamos preparando el material respectivo.
Qué rápido pasa la hora volando. Bien, me dicen si ven la pantallita, visualizan la pantalla. Ujú. Sí, hija. Muy bien, vamos empezando entonces, ¿no? Sí, sí. Creo que ya estamos a la espera del 5. Bien, estamos entrando ahora, obviamente, a un nuevo elemento que son manejo de cadena de caracteres. La cadena de caracteres, tanto string como char, son considerados también pues, estructuras de tipo array. En su, en su proceso, digamos, de acceder a la cadena, se considera como un vector. Entonces vamos a ver de qué manera si nosotros pues logramos ver, porque este proceso de manejar la cadena de caracteres nos lleva a un concepto, ya un concepto que ustedes también van a desarrollar durante, digamos, la elaboración del proyecto, y es este concepto de encriptado de datos. ¿Ya? El encriptado de datos es la protección que prácticamente nosotros hacemos de la información, resguardando mediante algoritmos para que los mismos no sean accedidos por terceras personas prácticamente en el desarrollo del software. Entonces, el poder manejar prácticamente este tipo de estructura que vamos a ver es como cuando vector y matriz, ¿no? ¿Qué operaciones hacen? Insertar, modificar, y bueno, ya hemos visto muchas operaciones que se pueden hacer con este tipo de estructura. De la misma manera, este tipo de función, cadena de caracteres, me permite hacer ese proceso, pero muy paralelamente eso podemos prácticamente enlazar y hacer pequeños algoritmos de encriptación de datos. Estos procesos de encriptado me permiten pues prácticamente abrir en el sentido de que todo lo que yo vaya a desarrollar prácticamente en todo lo que es software, yo debo ver el término de prácticamente seguridad, no solamente de nivel de seguridad del acceso, sino seguridad desde el mismo elemento interno de proteger los datos y generar prácticamente el proceso de encriptar. Ya, entonces tiene su objetivo y vamos a ir viendo. Dentro, digamos, este texto nos establece todos los elementos que se van desarrollando prácticamente y las operaciones que tenemos con este tipo de variable, tales como que el string establecemos como una clase, nos permite hacer lo que es concatenación, comparación de cadenas, ¿no? Sacar subcadenas, ¿no? Entonces todo esto vamos a hacer aplicando prácticamente en este caso unos ejemplos en base a ciertas strings que nos vamos creando, ¿sí? Entonces el tema está aquí en sí como teoría, pero le vamos a hacer la parte aplicada, ¿ya? Bien, entonces vamos a abrir un nuevo proyecto. Vamos a abrir un nuevo proyecto. Vayan marcando por favor, enseguida pues vamos a llamar lista. Estoy esperando que ingrese un poquito más. En punto voy a llamar prácticamente en punto la lista. Bien, vamos a crear un nuevo proyecto. Ya, vamos estableciendo acá. Bien, bien. Lo vamos a establecer como cadena, ya, cadena de caracteres. Ya, lo voy a venir acá.
tenemos acá. Un poquito tardecito está, pero vamos a esperar. Ahí estamos, ¿sí? Me dicen si se visualiza. Bien, entonces, como les dije, acá vamos a hacer un pequeño, siempre colaborándonos con otra aplicación más. Ya una cadena es considerada de la siguiente manera, ¿no? Es un vector más, igualito, como que manejando un vector, ¿no? Digamos acá yo voy a la palabra Carla, ¿sí? Ya, la palabra Carla. ¿Sí? Ya, entonces un string es considerado como un vector, ya, donde cada uno de estos tiene igual, que un vector tiene ciertas posiciones. ¿Ya? Entonces nosotros podemos acceder y hacer muchas operaciones con prácticamente este tipo de variables. Entonces vamos a ver cómo o para qué nos serviría prácticamente el manejar y hacer las operaciones con este tipo de variables. ¿Ya? Entonces vamos a ir creándonos un string, ya todo trabajado con este tipo de, digamos, vamos a decir texto. Ya, es un texto que vamos a establecer. Bueno, vamos a pedir acá a console.writeLine. Acá vamos a decir ingrese texto. Vamos a ingresar un texto. Ingrese texto. Pareciera que se vuelve lento. Bien, entonces venimos acá. Y bueno, vamos a leer el texto. Ya, texto igual decimos console.readline. Mira, uno de los elementos que es bien importante saber en el manejo de cadenas es justamente el cómo obtener la longitud, ¿ya? La longitud de un string o de una cadena, ¿ya? Entonces, el cómo obtener la longitud de una cadena, establecemos prácticamente con una función. Ya, vamos a venir acá y vamos a establecer, mostrando prácticamente la cadena. Ahora, este valor de la longitud también como que podemos guardar y establecer en una variable, ¿ya? Entonces, digamos, le voy a llamar longitud, ¿ya? Longitud. Vengo acá y voy estableciendo acá en la variable longitud, ¿ya? Es igual, vamos estableciendo prácticamente y bueno, acá tenemos longitud, ¿ya? Entonces esto es igual al texto que estamos leyendo prácticamente, texto punto, sí, en este caso length. ¿Ya? Entonces esta función prácticamente me permite obtener la longitud de una cadena, estableciendo prácticamente para poder hacer procesos. Vamos a ver que tienen su uso. Ya alguna vez requerimos saber la longitud de una cadena para hacer algunos procesos prácticamente. ¿Ya? Entonces, para ver la longitud de la cadena, nosotros vamos estableciendo acá, visualizando prácticamente acá. Vamos a decir, ya, console.writeLine. Y vamos estableciendo acá, tenemos al texto como tal. Ya, vamos mostrando acá y
entramos acá y vamos a ver a nuestro texto. Bien, entonces acá vamos a decir console, ¿sí? Console.writeline y decimos longitud de, de texto 1, ¿ya? Igual, y bueno, y aquí vamos a mostrar prácticamente el valor, ¿no? Estableciendo acá, en este caso, la variable longitud. Ahí está, ¿sí? Bien, es un elemento que se va haciendo uso bastante. Bien, en base a esta longitud, por ejemplo, como les dije, yo puedo ver el primer elemento y el último de la cadena. Entonces vamos a venir acá y vamos a ejecutar y vamos a ver así una cadena y nos va a decir cuánto es prácticamente su valor, ¿no? Vamos a hacer acá, nos falta el console aquí, ¿no? Vamos a hacer, esto vamos a llevar acá. Acá nos falta el console read. Muy bien. Entonces, por decir, voy a hacer la casa de papel, ¿sí? Ahí estamos. Ya, entonces, considera los espacios y todo, va estableciendo ahí, por ejemplo, su longitud del texto, ya, y nos establece ahí prácticamente espacios y todo. Sí, si hacemos un conteo ahí, por ejemplo, tenemos 4, 6, 7, 8, no, 9, 10 y más son 16. Entonces considera a los espacios más como caracteres compuestos prácticamente del texto, ¿ya? Ahora, ¿eso para qué me sirve o cuál es el objetivo prácticamente de establecer acá? Vamos a, ¿ya? Como les dije, esa cadena es considerada como un vector. Ya, si tengo aquí espaciamiento, obviamente va a estar acá, ¿no? El espaciado acá. Y si tengo otro, se va estableciendo y haciendo el conteo. Entonces, como yo puedo prácticamente acceder o ver una cadena como vector, entonces yo puedo hacer lo siguiente, ¿no? Podemos establecer acá y decir vamos a decir acá console punto write length, podemos establecer pues primer elemento de texto, ¿ya? El primer elemento del texto, que va a ser igual, vamos a decir, y como hago referencia, ¿sí? Hago así prácticamente acá, voy a sacar y digo commit, ¿ya? Y como es un vector, ¿no? Entonces le llamo texto, estableciendo acá. Y se le faltan los paréntesis. Sí, gracias, chicos. Coma. Y le digo acá texto. ¿Ya? Texto, y bueno, es un vector, y digo subservice, ¿no? Estableciendo ahí. Pero no me muestra de esa manera, ¿no? ¿Qué hago entonces? ¿Qué me faltaría ahí? A ver. Si sé paréntesis. ¿Dónde me faltaría el paréntesis? A ver. Delante de la llave primero. Muy bien, ¿no? Esos elementos son detallitos, ¿no? Ahora sí completo, ¿no? Nos falta más. Entonces, estoy viendo el primer elemento del texto sub 0
en este caso de texto. El primer elemento considerando como vector la posición 0. ¿Ya? Voy a ver el último elemento. ¿Ya? Y esto es para formar justamente algo que se va generando en el desarrollo de software, por ejemplo. ¿Ya? En este caso yo digo último elemento. Último elemento de texto. Entonces, sabemos que nosotros consideramos a las posiciones, en este caso tengo 0, 1, 2, 3, 4 y esto sería el 5, ¿no? Y la dimensión es 6, entonces la posición siempre va a ser, la última posición va a ser al tamaño del vector menos 1. Entonces, ahí es donde yo digo prácticamente para poder obtener el último elemento, ya sé cómo obtener la dimensión, ¿no? La longitud. Entonces digo, pues acá va a ser texto.length, ahí establecemos, esa es la longitud total, menos 1. Porque el tamaño nos ha dado, creo, si no me equivoco, 17, pero el último elemento, de acuerdo a la posición, digamos, es estableciendo si era 17, va a ser en este caso 16. ¿Ya? Entonces estos elementos nos sirven para poder manejar cada digamos, elemento de una cadena. Vamos a ir viendo acá. Ya, entonces ahí digo la casa de papel. ¿No? Entonces el primero es L y por coincidencia es L, ¿no? O sea, son dos elementos, dos extremos, mayúscula y minúscula prácticamente. ¿Ya? Entonces, esa es la manera prácticamente de hacer y establecer un recorrido prácticamente del vector. Ahora, hay otra manera de sacar, podemos decir, bueno, también ayuda y podríamos hacer el mismo proceso. Ya es, bueno, en este caso, vamos a esperar acá, muy bien, es, otros le llaman obtener una subcadena. ¿Cómo obtener? ¿Sí? Obtener una subcadena de una cadena, ¿sí? Una subcadena de una cadena. Podemos hacer lo mismo en base al primero y al último, puedo decir, ¿no? De acá. Entonces voy a agarrar y como que estos dos me sirven como texto, pero van a ser otras funciones que vamos a aplicar. ¿Ya? Entonces, ahí vamos. El primer elemento, pero ya obteniendo como subcadena. ¿Ya? Entonces, la función que se va a usar acá, ¿ya? La función, estableciendo acá, es la función substring. Esta es la que vamos a usar. ¿Ya? Entonces, el primer carácter, entonces digo acá, ahí vamos estableciendo, es bien parecido, le digo punto y le digo substring. Ahí está. Entonces, ¿qué parámetros se establecen acá? Acá. Vamos a ir colocando prácticamente. ¿Ya? Va la posición como vector. ¿Ya? La posición como vector. Y viene la cantidad de caracteres. Como eso es una subcadena, la cantidad de caracteres. ¿Ya? Entonces venimos acá un poquito, voy a disminuir el tamaño. Substring, en base a ese formato establecemos, yo quiero, como quiero hacer lo mismo, quiero la posición 0, ¿ya? Un carácter, porque quiero el primer elemento, entonces digo 1. Simplemente hago referencia prácticamente a un elemento. Sí, y acá me faltaría el paréntesis.
Entonces, mediante también puedo manejar como vector o como puedo hacer mediante la función substring obtener el primer elemento. La ventaja de este substring es que acá es un elemento, 2, 3, dependiendo. En cambio aquí no solamente pues puedo obtener uno, puedo decir de la cadena a partir de la posición 0, si le digo acá 5, me va a dar 5 elementos, ¿no? 5 elementos prácticamente a partir de esta posición. Ahora yo quiero acá y establecer prácticamente igual, de la misma manera, tengo que dar referencia a la posición, la última posición. La última posición para nosotros es esto, ¿no? Longitud menos 1. Y de eso, ¿qué quiero? Un hito también, ¿sí? Entonces, porque más no tenemos. Entonces, de la última posición que prácticamente establecemos acá, entonces aquí todo esto va a variar. En vez de esto nos va a decir substring, ¿no? Vamos a decir punto substring. ¿De qué? El substring, ya, de justamente del último elemento, que sería prácticamente la longitud menos 1, ya, quiero un solo elemento, ¿sí? Y bueno, y aquí viene su paréntesis. De la misma manera, ¿no? O sea, estoy haciendo referencia a la última posición en base a la longitud menos 1 y solamente. Entonces, mediante estos dos procedimientos podemos nosotros obtener. Este es un elemento que me permite poder tomar una cadena. Esa es digamos, la diferencia a la otra. No un solo elemento, puedo tomar más elementos prácticamente de una subcadena. Y eso vamos a hacer acá. De la misma que voy a hacer, ya, voy a basarme en este. Bien, le voy a decir obteniendo subcadenas, ¿no? Vamos a decir, subcadena de texto. En este caso de texto, vamos a decir, digamos, yo quiero de la posición 4, porque vamos a hacer prácticamente como tal, como vector, ¿no? De la 4 quiero 3 elementos, ¿sí? Así. Entonces, eso decimos, substring, acá la posición. De la 3, de la 4, de la posición 4, quiero 3 elementos. Vamos a ver la diferencia entre lo que es el primero y el segundo y todos los elementos, ¿sí? Bien, venimos acá. Bien, texto igual, voy a decir la casa de papel, así. Bien, tenemos, miren acá, como vector, acá con la función substring, y bueno, he dicho 4, 1, 2, 3, agarra prácticamente como 0, 1, 2, ¿no ve? Hemos dicho acá la posición 3, 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces me agarra la A, 3 posiciones, 1, 2 y 3. Entonces desde acá, 0, 1, 2, 3, 4, 3 posiciones. Entonces nosotros no solamente con esto podemos establecer prácticamente uno, sino varios. Esa es, digamos, la diferencia del substring. Bien, vamos a seguir trabajando acá y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crearnos otra variable string acá. Uy, ya nos queda 10 minutos. Les pasaré nomás ya el elemento. Sí, porque hoy día trabajamos bastante, chicos. Hemos tenido pequeños retrasos, pero vamos a empezar a... Ahí tenemos. A veces me equivoco, jóvenes, no crean que no. A ustedes creo que les mando a veces links que no corresponden, me confundo. Ahí, sí, vamos estableciendo. Bien,
ingresando, voy compartiendo acá. Muy bien, entonces no sé por qué debe ser así, no pequeño, pero sí, exacto. Enseguida llamamos, aprovechemos de llamar, mientras van entrando, vamos a llamar, listo. Ya, estamos aquí. Eso es, ingresen chicos. Vamos a ingresar. Vamos a llamar, listo. Bien. Bien, vamos ingresando, vamos ingresando. Ahí estamos, la asistencia. Aprovechemos que ingresen y vamos a llamar a la asistencia. Bien, está Jonathan, ¿verdad? Jonathan. Sí, yo soy. Muy bien. Catherine. Presente, Inge. Muy bien. Alejandro. Fernando. Presente, Inge. Muy bien. Alan, Abel. Alan, Presente. Abel. Muy bien. Patricio. Presente. Muy bien. Mateus. Presente. Muy bien. Jocelyn. ¿Estás, Jocelyn? Ya, muy bien. Luis David. Presente. Muy bien. Carlos Rodrigo. Presente. José Ramón. No sé si me están pidiendo Presente. Presente. entrar. Que ingresen, que ingresen. Muy bien, muy bien. Déjame quiero a todos adentro. Muy bien. Nos hemos quedado en Jocelyn. Está Jocelyn. José Ramón. Eh, José Ramón fue el último. José Bueno, a Ramón. mí me llamó el último. Ya, Sí, está José Ramón. sí, soy yo. Salomé. Presente. Luis Bernardo. A ver, espera que ingrese. Sebastián. Presente, presente. Muy bien. Eliezer Frey. Eliezer. Sandro. Eduardo Heredia. Presente. Muy bien. Luis Ángel Jiménez. Luis Ángel Jiménez. Creo que sigue con licencia, Inge. Sigue con licencia, perfecto, que vamos a colocar. Damián. Presente, Inge. Muy bien. Neidelín. Presente. Presente, Inge. Sebastián. Presente, Inge. Noelia. Presente. Facundo. Etán. David Prado. Está. Cristian Rodríguez. Presente. Muy bien. Vamos a la otra lista. Mientras tanto, Alejandra Rojas. Presente. Ya, se te escucha bajito. Ana Lucía. Presente. Muy bien. Daniel Alexander. Presente. Bien. Alan Gonzalo. Adalit Soto. Presente. Muy bien. Alison.
Presente. Kevin Torres. Kevin Torres. Presente. Cristian Torrico. Presente. Ludwig. Presente. Juan Misael. Presente. Dani Vera. Presente, hija. Muy bien. Bruno Sebastián. Presente, hija. Muy bien. Acá. Y Fabiana Melanie. Presente. Muy bien. Y que a mí no me llamó. Uy, Estoy como Cristian Torrico. a ver, vamos chicos, ¿dónde están? Estaba en la anterior lista. Ya, vamos a ver. Esta es la primera. Esto es hasta P. R, ¿no? Vamos a ver. Cristian Torrico. Estaba. Exactamente. Perfecto. Alan Gonzalo está. Muy bien. Perfecto. Ya hemos ganado tiempo, hemos llamado lista y estamos ya creo acá. Ya se nos va justamente bien, vamos a capturar todo esto. Bien, entonces hemos visto de que pues es una gran ayuda prácticamente este proceso. Ya ahora, ¿para qué? O sea, normalmente dicen, bueno, ¿para qué nos está haciendo hacer todo este elemento? Ya ocurre que prácticamente ya vamos a crear, por ejemplo, lo siguiente, y eso es lo que tienen que ir viendo ustedes, ¿no? Ya, yo voy a crear, por ejemplo, una variable nombre, el mismo pues, puede ser ingresado de este teclado. Ya, digamos, establecemos acá, voy a colocar mi nombre, ya, voy a crear otra, le voy a colocar, digamos, que no sea muy largo. Obviamente vamos a establecer como que P1, ya, acá vamos a decir P2, palabra 2, y va a estar mi apellido, ya, y bueno, un P3, que va a estar el segundo, ahí. Ya, ¿qué más quiero de acá? Establecemos prácticamente un código que vamos determinando, puede ser número de carnet, ya estableciendo en una palabra 4. Ustedes saben que carnet ahora es una cadena de caracteres, entonces vamos estableciendo el código de carnet y vamos a decir, digamos, el género, ya, el género que vamos estableciendo acá como P5, así son 5, P5, y le vamos a decir acá femenino. Así. Entonces, y yo lo que hacen prácticamente es lo siguiente, ¿no? En un formulario vamos introduciendo datos puede ser de un paciente, puede ser dependiendo, ¿no?, la institución de la cual pues yo necesito prácticamente generar vamos a establecer un código, ya, obviamente estableciendo acá varios elementos. Entonces digo acá yo quiero una variable código, puede ser código de la caja, puede ser, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos y lo que van a hacer ustedes en lo posterior en base a este manejo de cadena de caracteres? Lo que van a hacer es lo que yo quiero acá, el objetivo es, el código de la caja es de la siguiente manera, ¿no? Es en el caso mío, por ejemplo, RLS, ya, entonces el número de carnet 30 56 23, ya, y bueno, y tengo una C. Ya termino, ¿no? Vénganse ahora, vénganse al Meet, chicos, vamos a ver que estén todos. Sí, estamos bien, bien. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Que dado prácticamente un conjunto de informaciones que se generan en la carga de datos, nosotros generamos un código. ¿Y ahora qué hago? Sé que de cada uno de estos es, en este caso, los primeros dígitos. Pueden considerar como que el dígito, el primero y el último de la cadena. Entonces, si en caso que dijeran el primero y el último, para combinar eso, para generar códigos extraordinarios, entonces ya sabemos, mediante lo que es la longitud vamos generando prácticamente este proceso.
Por eso va a depender mucho en qué te hacen hacer, digamos, uso de estas estructuras. Pues les digo, lo que aprenden, en lo que generan ya proyectos, ustedes van generando códigos, van generando en base al uso de todo esto. Entonces, si usamos prácticamente, obviamente, como que el primero, bueno, no me va a ser muy difícil, pero si me dicen que cojan los dos primeros, por ejemplo, entonces el código va a basarse prácticamente de esta manera, ¿no? Pero vamos a ver ahí, RU, entonces, no, acá sería RO, acá LU, así por el momento, ¿no? Entonces digo LU y digo la SA, ya, SA, y bueno, y todo el código. Pero yo necesito pues mayúscula, ¿no? Si se introducen de esta manera, a no ser que el código que se introduzca acá yo tenga que estar seguro de que es mayúscula. Entonces, antes de formar esto, hay un elemento que es como que confuso, ¿no? Es decir, ahora, ¿cuál decidimos? En la introducción de datos, nosotros tenemos que establecer para que prácticamente el usuario ya así se equivoque, haga mayúsculas, minúsculas, determinar si en la base de datos se va a guardar todo mayúsculas o todo minúsculas. Entonces ahí nosotros vemos justamente, antes de generar esto, vamos a ver lo que es las funciones para mayúsculas y minúsculas, ¿ya? Entonces, si yo quiero que se establezca de esa manera, por ejemplo, pues voy formando el código acá. Si voy formando el código, ya sé que voy a manejar prácticamente la función substring. Y de cada uno de ellos vamos estableciendo. Entonces digo acá, primero voy a coger así, sin convertir todavía a mayúsculas. Entonces, los textos es P1, punto, y digo substring, ¿no? Substring de que justamente me dice de la posición. Establecemos de la posición 0, quiero 2. De todos vamos a establecer ese elemento en general. Entonces digo, pues voy estableciendo, ahí digo más, estableciendo acá, ¿no? Más. Entonces estoy concatenando, voy generando ahora de cada uno de ellos, digo, de la palabra P2 de la misma manera, punto, digo, substring, ¿ya? De que prácticamente establezco acá y decimos de la posición 02. Ya más estoy estableciendo de la palabra 3 punto substring, ya estableciendo acá de la posición 02. Entonces lo único que me queda prácticamente es la posición prácticamente del 4, de eso no necesito en forma global, digo más de la palabra 5, ya punto substring, ya de este sí necesito la posición 0 y un solo carácter, no necesito más, y punto y comita. Entonces si yo veo acá, obviamente me va a dar de esta manera, ¿no? RO, vamos a ver, vamos a visualizar primero. Entonces le decimos console, ¿sí? Console punto write line, y bueno, vamos a establecer acá y le decimos el código que va a ser igual, y justamente acá vamos estableciendo al código. Listo. Bien, vamos a ejecutar y vamos viendo. Bueno, esto es para el otro, ¿no? Papel. Esto es para el otro. Bueno, ahí está el código. ROLUE, ¿no? Y me está obteniendo prácticamente, pero yo no quiero. Yo quiero que sea con mayúscula, ¿no? Entonces ahí nosotros, bueno, podemos convertir
esta función de mayúscula me puede servir tanto para primero convertir esto a mayúscula, cada uno de estos. Eso hacemos prácticamente cuando cogemos datos por formulario, una vez que introduce el usuario, sabiendo que en este caso pues no respeta, digamos, por más que le introduzca en mayúsculas, pues me da minúsculas o me da una mezcla, y yo me aseguro de que esto se guarde con un formato que uno preestablece. ¿Ya? Eso estableciendo de alguna manera, digamos, y haciendo que esto sea de tipo mayúscula. Pero si mantengo el formato y solamente quiero generar que en este caso estos dos dígitos sean mayúsculas, asegurándome que si son mayúsculas, ya, entonces nosotros decimos, justamente estoy agarrando un substring de la palabra. Entonces digo acá P1, ya, punto, le digo. Le vamos a decir tu upper. De todo esto que estás agarrando, convertí en mayúscula. Ya, ahí estamos. Entonces, ¿qué estoy agarrando? El texto. Ahora vamos a ver acá, vamos a establecer acá este elemento primero. Vamos a venir acá. P1, bueno, esto está convirtiendo. Aquí vamos a hacer. Ya, tengo la palabra P1. P1, yo le digo punto tuber. Ya, establezco acá y bueno, punto y coma. Y voy a ver prácticamente acá console. Entonces acá, sí, console.write. Y vamos a ver prácticamente la palabra P1, ¿no? P1 igual. Y aquí vamos estableciendo acá P1. Y vamos mostrando prácticamente ahora la palabra P1. Venimos acá y le decimos esto. Sí. Muy bien. Entonces, acá nos sigue manteniendo, ¿no? Pero no se ha guardado, ¿no? Si miren, si se fija, yo le P1 tuber nada más. ¿Qué tendría que hacer acá? Si simplemente digo tuber acá, y miren, voy a hacer ahora esto, todo lo contrario. Aquí estoy mostrando P1 otra vez, ¿no ve? Pero si esto voy a mostrar de la siguiente manera, P1, y esto voy a hacer así. ¿Ya? Ahí voy a reemplazar. Ya, tuber, nada más. Estoy hace un momento simplemente mostrado, en este caso, el valor. ¿Ya? Ahora es muy diferente, ¿no? Entonces, este proceso, ¿sí? Para que vean la diferencia, lo que hace prácticamente es convertir, ya convertir prácticamente, en este caso, sin haber guardado, eso simplemente hace la conversión. Pero no está almacenando en P1, porque si yo le dije aquí, tuber, ¿ya? Y aquí estoy mostrando prácticamente P1, quiero ver si se guarda o no. Tendríamos que establecer que en una otra variable. Ya tendríamos que establecer, por ejemplo, aquí hemos manejado hasta el P5, yo le tendría que decir acá, ya, acá decirle, digamos, un P6 más, nos vamos a generar acá un P6, ya, esa es la diferencia, porque alguien me dice, estoy estableciendo el P5, ¿sí? O si no, a sí mismo, si gustan también se va asignando a sí mismo, ¿no? Vamos diciendo P6 igual acá, y digo acá P6. P6 es igual a, y estamos convirtiendo y estamos almacenando. Entonces acá vamos mostrando ya no el valor de, en este caso, ya
mostramos el valor de P6. Obviamente aquí vamos a decir P6. Ya, venimos acá. Bien. Ahora sí. Ya, esa es la diferencia por si acaso, porque muchos creen que en la misma variable es ahora, pero me dice, si le asigno a la misma, puedes asignarle, hacer que se reemplace prácticamente la variable y la variable se va a establecer como mayúscula prácticamente. Ahora, bajo ese criterio, sabiendo que tengo que establecer eso, sé que esta es la subcadena, ¿vale? Entonces, esa subcadena debo convertir yo en mayúsculas, por eso estoy manteniendo ahí. Entonces tendríamos que, en este caso, sí, generarnos unas otras, prácticamente, por decirles, otras variables, ya, o asignarlas a sí mismo, si es que quiero yo generar ese proceso de que así introduzca, tendríamos que establecer, por decirles, unas variables string, ya, generando acá prácticamente las variables, tengo hasta la P6, digamos P7, o vamos a empezar como C1, ya, C2, C3, C4, porque necesitamos prácticamente hasta el C5, ¿no? Si quiero asegurarme que realmente está, digamos, todo ese proceso. Entonces, en cada uno de ellos, porque yo estoy generando de esa manera y quiero que se genere, ¿no? Nuestro objetivo prácticamente es tener una cadena con mayúsculas, no con minúsculas, porque el código se maneja de esa manera. Entonces, ¿qué hacemos para convertir a mayúsculas? Justamente aquí vamos a decir C1 va a ser igual, y tendríamos que agarrar cada uno de estos de esta manera, ¿no? Sabiendo que tenemos establecido en un valor, ¿ya? Entonces acá hacemos esto. Se está guardando, ¿no? Se está guardando. Y en el mismo valor decir, ¿no? C1 es igual a C1, así mismo, estableciendo un punto upper, ¿sí? Entonces le decimos prácticamente to upper. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder tener todo lo que es mayúscula. Entonces voy a ver prácticamente acá, ¿ya? En todos tendríamos que establecer eso, asignándose a sí mismo, ¿ya? Vamos a ver acá el valor de C1, ¿ya? De C1. Entonces aquí vamos a mostrar el valor de C1. Lo mismo tendríamos que hacer para todos, ¿no? Para todo el proceso. Generamos y venimos. Y bueno, ahí está, ¿no? Esto es muy diferente y esto que he cogido como dato, esto ahora acá voy a concatenar ahora C1, C2, C3, C4 y bueno, y todo lo que tenga que hacer. Entonces, para ese tipo de problemas nos sirve y ver de qué manera también establecemos el código. Ahora, si el código tendría que ser todo minúscula, voy a suponer que todo minúscula, no es mayúscula, de la misma manera tenemos la función que convierte a todo minúscula. Entonces acá mismo le voy a decir CU, ya C1 va a ser igual, ya tengo convertido, digo C1, y le digo acá punto. Ahora, ¿cuál es la función? Es justamente to lower, ya, to lower. Entonces vengo acá y bueno, vamos a mostrar. Entonces, si todo el código tiene que ser minúscula, perfecto. Venimos acá y bueno, vamos a decir, ya, ahí está. He convertido mayúscula, luego estoy convirtiendo todo a minúscula. Entonces, hay dos funciones que nos permiten prácticamente establecer y manejar y hacer que una cadena que tenemos o una subcadena convertir en mayúscula y en mayúsculas. Ya, por ejemplo, hay un problema que te dice, ¿no? Como en este caso, último elemento de la cadena, dice. Ya, un ejemplo que te dice, ¿no? Dado una cadena de caracteres, ¿sí? Los primeros elementos de cada palabra, entonces en este caso, pues este es 1, 2, 3, 4 palabras, ¿no? Entonces dice,
los primeros elementos de cada palabra, convertirlas en mayúscula. Entonces voy a tener la U mayúscula, la E mayúscula, la D mayúscula, la T mayúscula, ¿no? Entonces también establece ese tipo, digamos, de elemento que nos va estableciendo en el manejo prácticamente de una cadena. ¿Ya? Bien, hasta aquí alguna consulta, alguna pregunta. No sé si está claro para qué podríamos utilizar o cuál es el objetivo prácticamente de la cadena. Bien. Ingeniera, Sí. yo quería saber, ¿no es posible poner tu upper directamente en el string P1 igual Rosemary punto tu upper directamente para no crear una variable P6? Acá vamos a establecer, ¿verdad? Esto dice, ¿no? Aquí, exacto. Tu upper, sí. No, no ahí, sino antes. No, se puede acá. Ahí se puede, ya. Sí, eso decía se para... Puede, exacto, se puede. Aquí. Y también acá. Si quiero tu lower, tu upper, aquí también ya. Necesito sí o sí. Se puede. Ahí. Se puede tomar como función sin necesidad o como tú dices directamente acá mayúscula, mayúscula. Aquí también estoy agarrando una cadena que es justamente mi apellido y aquí el punto se puede. Se puede. ¿Ya? Entonces, bueno, esto creo que es el mismo. Sí, ahí estamos. Ahora sí, si me aseguro que el resto también, estos, por si acaso, ¿no? Entonces, también que sean mayúsculas, no, estos son números, ¿no? En este caso sería este último que es femenino, por ejemplo, ¿no? Igual. Entonces tú, pero todo mayúscula. Entonces sí, ¿no? Ahora vamos a ver que pues este nos va a dar prácticamente mayúscula. Ya no vamos a utilizar el C1, C2, C3. También. Entonces, ahí, ¿no? Ahí estamos. ¿No? Entonces, pues, como puedes utilizar para varios objetivos, sacando una subcadena, convirtiéndola en mayúscula, pues va a depender mucho, digamos, del desarrollo, digamos, de qué van a usar, ¿no? Pero siempre he visto este procedimiento en los algoritmos, en el desarrollo de sistemas. ¿No? Dicen, ya tiene, tú das tu nombre, apellido y te genera el código, dicen, ¿no? Entonces, así generan los códigos. O sea, claro, van a ver qué parámetros se toman en cuenta. Otros toman en cuenta la fecha de nacimiento, generan prácticamente, ¿no? El día, el mes, entonces todos esos elementos se toman en cuenta. Entonces va a depender qué es lo que se requiere. Pero sí sabemos que podemos manejar una cadena. Bien, hemos visto cómo concatenar, ¿verdad? Este elemento acá. Pues con el signo más. También hay otra función que me permite hacer el proceso de concatenar, estableciendo, pues en este caso, un código. Vamos a establecer un string, en este caso, código 1. Vamos a ir estableciendo acá. Este elemento y vamos a decir string y tenemos la función concatenar, ya, o sea, otra manera, porque nosotros hemos hecho todo con más y más y más, y concatenar así, vamos estableciendo esto así, todo este elemento, control C, venimos acá, control V y nos dice cómo. Entonces, en vez de estar haciendo el signo más, entonces todo esto. Control C y aquí control V. ¿Cómo? Ya tengo el segundo. Voy al tercero. Control C. Control V. ¿Cómo? Y tengo al P3, al
P4 sería coma P4, coma y el 5. Y bueno, convirtiendo prácticamente a... Vamos a ver. Ya, punto y coma. Entonces, también hay funciones que nos establece prácticamente la clase string. Es una clase el string. Poder mediante esta función hacer la concatenación. Hemos hecho así, pero también puedo hacer mediante esta función y coger una serie. Pueden ustedes, por ejemplo, a ver, digamos que el código acá, voy a suponer que es guión, así. Ya, entonces, ¿dónde va el guión? Digo, acá, vengo acá y digo, este es el primero, segundo, tercero. Y bueno, aquí viene, ¿no? Entonces, digo, acá voy a concatenar, entre comillas, un guión, le digo así. Entonces, muy aparte de que estoy concatenando y cogiendo, digamos, quiero algunos caracteres, entonces ahora vamos a visualizar prácticamente la cadena. Vamos a suponer que tiene todo ese elemento, ¿no? Entonces vamos a venir acá y vamos a mostrar al código, ¿ya? Entonces vamos a establecer el código. Ya, muy bien, entonces venimos acá. Entonces estamos utilizando parte de funciones del string, ¿ya? Vamos a llamar aquí puerta, digamos, ¿sí? Vamos a llamar ahora sí. Y nos ha dado un pequeño error, ¿no? No sé dónde. No se controló, vamos a ver, a no ser que no hayamos controlado en qué lugar nos está dando el error. Aquí nos falta algún paréntesis. Último elemento, no sé qué pasa. A ver, vamos a ver, este es en la 27, ¿no? Ya sé por qué. Porque no puse una oración larga. Eso es, ¿no? Digamos, la casa de papel. Entonces yo estoy cogiendo justamente en base a esta oración. Ahí estamos. Como yo puse, digamos, puerta y bueno, nosotros en base a la oración de la casa de papel vamos a considerar algunos aspectos. Entonces, fuera de rango me decía, ¿no? Yo le decía por decirle la 17, la 14, entonces no había dónde. Entonces ahí tenemos justamente, ¿no? O haciendo prácticamente una concatenación, no solamente del punto, digamos, de manejo del símbolo más, sino también mediante funciones. ¿Sí? Podemos ver ese elemento. ¿Sí? Hasta ahí alguna pregunta. Bien, hace un momento yo hice, ¿dónde estábamos? Sí, creo que no asigné nada. Bien, me voy a crear acá una variable, string, digamos, texto 2, digamos. Ya, y bueno, puedo asignar directamente. Puedo decir, esto es igual para nuestro caso, por ejemplo, a texto 1. Ya, a texto 1. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy asignando, bueno, estoy copiando texto 1 a texto 2, ¿no? Es, digamos, una forma de asignar un valor directamente al proceso. O el texto no haces, ¿no? No tenemos el texto 1. Ahora, pues no habrá otra manera, no habrá otra función que me permita hacer eso, ¿sí? Hay otra manera, mediante justamente la clase string, podemos hacer también mediante función, donde prácticamente podemos hacer lo siguiente, ¿no? Acá establecemos lo siguiente, ¿no? Decimos
que texto 2, vamos acá mismo podemos hacer, que texto 2 es igual, utilizando la función string, ¿no? Les digo string punto, ya, copy, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero en nuestro texto? ¿Sí? Entonces, o haces mediante el proceso de asignación, o haces prácticamente mediante la función copy, que permite hacer prácticamente el proceso de copia. Nosotros decimos mediante lo que es asignación directa, otros llaman. También mediante lo que es la clase string y su función copy nos permite hacer ese proceso. Bien, vamos a ir viendo otras operaciones. Todo lo que estamos viendo es qué operaciones hacemos prácticamente con este tipo de variable. Ya vemos acá lo que es la comparación, o sea, cómo comparamos, pero desde el punto de vista alfabético, vamos a decir, ¿ya? Comparación mayor, así. Ya, acá tomo en cuenta de la A a la Z. Puede ser entre mayúscula o minúscula. Ya, voy a crearme dos variables de tipo string. Digamos un nombre 1, le voy a llamar Ana. Ya, y el otro le voy a decir nombre 2 y le voy a llamar, no sé, vamos a llamarle Hugo, digamos. Pero vamos a establecer acá. Listo. Bueno, desde el punto de vista prácticamente del alfabeto, ¿sí? Entonces digo, ¿quién es mayor? ¿Cuál sería mayor entre Ana y Hugo? Hugo. Entonces establezco, ¿no? En este caso Hugo sería porque por el alfabeto decimos no es el menor y bueno, y Z sería el mayor. Entonces esto sirve, por ejemplo, esta función que vamos a ver es que utilizamos, y creo que lo hemos utilizado ya con ustedes, cuando hacemos prácticamente el proceso de ordenar mediante el método de la burbuja. Y justamente les digo, tengo que comparar, ¿sí? El nombre, en este caso, del vector string, en este caso, para ver y se va ordenando prácticamente de mayor a menor. Entonces, mediante esta función que hemos utilizado, ¿sí? Me permite justamente hacer ese proceso y determinar quién es mayor en el sentido prácticamente de carácter, de la A a la Z. Entonces acá, por ejemplo, lo que hemos hecho nosotros es preguntar, ¿no? Si N1, que en este caso tenemos la primera palabra, y la función que hemos utilizado para ese entonces también es el compare to. Compararse prácticamente N1 con N2, pero desde ese punto de vista, ¿quién es mayor prácticamente? Estoy comparando la palabra sí, en este caso. ¿Cómo decimos si es mayor a 0? Si en caso de cumplirse prácticamente ese elemento, entonces N1 es mayor que N2, podemos decir, ¿no? En el sentido. Y si no, hacemos como que si es menor. Entonces acá tendríamos que establecer el N2. Para decir es mayor, aquí ya. Compare tú N2 con N1, tendríamos que decir acá. Entonces acá console, si hacemos N1 con N2, si N1 es mayor, no tendríamos que decir si es menor, ¿no? Entonces digo console, ¿ya? Console, punto write line. Bien, venimos acá y decimos prácticamente, ¿no? ¿Quién es el mayor? Vamos a decir N1 es mayor que N2, compara con N1 me está estableciendo. Entonces, si es mayor a 0, nos establece como que, entonces digo N2
ya, que estamos estableciendo acá como valor. Vamos a decirle igual. Vamos a sacar su valor prácticamente acá de N1. Es mayor. ¿O creen que es al revés? A ver, ustedes me dicen. Que N1. Y aquí vamos a tener prácticamente al valor de N1. Y aquí vamos a sacar los dos valores. N1, N2. Sí, punto y 4. Entonces, si se cumple, o creen que acá debería haber comparado N1 con N2, porque decimos N1 compara es mayor, si en caso que se cumpliera, si es mayor, en este caso, pues vamos a correr, ¿ya? Vamos a ejecutar, ustedes me dicen. Entonces, esto siempre tengo que colocar la palabra la gana, la casa de papel, si no va a dar error. Ahora aquí, que salió, no sé, vamos a decir, creo que aquí me he equivocado, ¿no ve? Acá que debería colocar N2, ¿no? Estoy confundiendo acá prácticamente. Ahora, si yo quisiera hacer lo contrario, preguntar si N1 es menor que, en este caso, que N2, para decir N2 es menor, simplemente aquí cambiamos el signo. Ahí cambiamos en vez de mayor, menor. Eso nos ayuda bastante todo en el proceso de selección prácticamente, de encontrar cuál es el mayor para poder hacer el proceso de ordenamiento, en este caso de una cadena de caracteres. Ya, entonces simplemente establecemos ese proceso. Ahora, es muy diferente la comparación si son iguales. Ya, esto es la comparación de ser mayor. En cambio, otro es la comparación, ya, comparación de igualdad. Ya, donde hemos copiado, creo que hemos copiado ahí justamente alguna palabra, son iguales. Entonces, por decirles, yo voy a crearme una N3 y le digo, voy a asignar directamente N1 así. Ya tengo dos elementos, vamos estableciendo acá un string, ya. Entonces, donde pues puedo comparar directamente con una condicional. Acá yo digo, pues, N1 es igual a N3, así. Entonces, si es sí, entonces acá decimos console. Sí, console punto, sí, console.writeLine y decimos, pues, son iguales directamente. Son iguales. ¿Ya? Pero también una función. O sea, como que puedo hacer de esa manera o como puedo hacer con otra función, ¿ya? Y la función que pues, se ha visto bastante es que N3, le digo acá, ya, tiene una función, por ejemplo, equals. Punto equals. ¿Ya? Entonces, es igual a N1, así. Entonces, estoy preguntando prácticamente acá, donde, pues, bueno, decimos lo mismo que aquí, ¿no? Si son iguales, entonces sí, son iguales, nos va a responder. ¿Ya? Eso en el proceso prácticamente de comparación. ¿Ya? Ahora, ¿qué otros elementos nosotros podemos hacer? Muchas cosas. Podemos insertar elementos prácticamente en una cadena de caracteres. Podemos eliminar de una cadena un conjunto de elementos. Entonces, justamente todo ese elemento vamos a trabajar ahora, ¿ya? Con una de las palabras, prácticamente con una de las cadenas cortitas, vamos a tratar de hacer el proceso de inserción. ¿Ya? Muy bien. Insertar. A ver, ¿qué podemos insertar? Vamos a
vamos a ver. Yo tengo la palabra Ana o el N3, cualquiera podemos utilizar. A ver, vamos a hacer string con palabras cortitas de tal manera que entiendan. En un N4. Bien. Nuestra palabra N3 es el nombre de Ana. Ya, ese es el nombre de Ana. Aunque podemos establecerlo en la palabra, vamos a ver, sin necesidad de crear otro. A ver, N3, le voy a decir, es igual a N3 punto, y le digo acá, y le voy a decir que haga un insert. ¿Ya? Entonces tengo que darle prácticamente yo la posición. Si es Ana, le voy a decir acá, pues 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces le voy a decir en la posición 3, quiero, y le voy a dar por decirle un apellido. Yo le voy a decir González. A ver, González, todo minúsculo. ¿Ya? También se puede, en vez de establecer esta cadena, puede ser una variable, por decirle, acá puede ser el apellido González, entonces, coma la cadena. Ya, vamos a ver ahora acá console.writeLine, y vamos a ver acá justamente el N3 anterior era Ana. Y vamos a ver acá prácticamente el valor, en este caso de N3. ¿Ya? Inclusive podemos ir adicionando entre ellos, ¿no? Vamos a decir la casa de papel. Porque ya surge prácticamente nuestra práctica de cadenas. Ahí está, ¿no? Ana González nos establece prácticamente. ¿No? Nosotros debemos dar prácticamente la posición, ¿ya? Bien, otro elemento que vamos buscando acá o utilizando es justamente, ya, vamos a establecer en este caso que González es con Z, pues, ¿no? No es con S. Entonces, bueno, entonces digo acá, N3 es igual a N3 punto, y le digo reemplazar. ¿Ya? ¿Qué quiero reemplazar? Tengo que dar igual la posición. Entonces, igual digo, ¿no? En este caso, hasta aquí éramos 3, entonces podemos establecer acá, era 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Acá, por ejemplo, González es con S. Vamos a reemplazar primero este, ya, el tercero, González, así. En vez de Z es S. Entonces hasta ahí tenía el 3, este es el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, ¿no? Vamos a ver, entonces digo acá el 8, ¿sí? Entonces nosotros establecemos, ¿con qué? O sea, ¿con qué quieres reemplazar, no? Estableciendo prácticamente ahí. Entonces voy a decirle, quiero reemplazar acá con S, González, con Z después, Muy bien. Entonces no es al final era Z, yo he puesto acá, perfecto. Entonces venimos aquí y venimos acá. Vamos a mostrar prácticamente. Hay algo que nos está dando error acá. Vamos a ver, vamos a poner acá. Bueno, aquí nos dice el reemplazar, ¿no? Vamos a venir acá.
Ya, esta función nos establece, bueno, a ver, en todo lo que tenemos, Ana González, ¿no? Voy a establecer acá. Y nos dice, pues, la Z, voy a reemplazar con la A. Aquí. Ya, eso nos está pidiendo, entonces, no, con S, perdón. Entonces, en todo lo que nosotros tenemos una sola Z. ¿Sí? Entonces, yo quiero que reemplace con S. Entonces, hace todita la cadena prácticamente. No establece una posición esta función. No nos establece, digamos, la posición 5, la posición 6, sino, bueno, yo le voy a decir de toda la cadena, todo lo que es con Z reemplazas con S. Y vamos a ver ahí la función. Bien, venimos acá y va. Ahí estamos. ¿Sí? Igual ocurriría en el caso González, con Z tendría que decir todas las S reemplaza, pero si tengo las S, esta S más va a ser, ¿no? Tendríamos que agarrar una subcadena y simplemente establecer ahí como elemento, ¿no? Porque si no nos va a reemplazar todo, nos va a hacer y nos va a reemplazar simplemente todo ese elemento. ¿Ya? Bien, hasta aquí alguna consulta, alguna pregunta. ¿Alguna consulta? Bien, estoy haciendo un foro que prácticamente va a hablar de encriptado de datos, por si acaso son más antes de, porque ya vamos a concluir la clase, porque aquí vamos a complementar algunos conocimientos la próxima clase. Con estos procesos nosotros podemos hacer el encriptado de datos, podemos encriptar información recorriendo, haciendo, reemplazando y haciendo todo este elemento. Ya en el foro lo que les estoy pidiendo prácticamente ya, y además ya tienen sus pares, así es que aprovecharé antes que se nos vaya el tiempo. Ya, acá tengo la lista ya, esto estoy mandando al grupo, creo que es este, vamos a ver acá. Así es que todos tienen pares en el curso. ¿Qué implica los pares? Que hemos hecho prácticamente inicial en la clase, ¿no? Hemos trabajado al inicio. Todo foro tiene establecido su calificación en base a la respuesta que vaya haciendo también el par, ¿no? En este caso, vamos a venir acá y generar esto. Esto es de todo el semestre, por si acaso, no es ahora nomás vamos a tener este elemento. Esto es la revisión de foros, ya, donde tengo acá, voy a mandar como captura, porque si se les doy como archivo, no, yo sé que se cambian. Entonces, los chicos eso han hecho prácticamente, les mandé como archivo y después se cambiaron. No, a mí me tocaba así. Entonces, ¿qué significa? El foro ya establece que den un concepto que es encriptado de datos y un ejemplo de un algoritmo. Hay algoritmos de encriptación, no me hagan el más largo, solamente el que es cortito y den su criterio. Entonces, Alarcón trabajaría prácticamente con, en este caso, con Ana Padilla, ¿no? En este caso con Catherine, Jonathan con Catherine. Entonces, sus pares está acá en revisión. Entonces, Catherine revisa el criterio de Jonathan y Jonathan de Catherine. Entonces va a haber una discusión, no necesitan pues dar su opinión nada más en el foro, en todos los foros. Ahora sí va a haber bastante foro que nos están estableciendo. Entonces acá están sus pares, a quién corresponde cada uno de ustedes, ¿ya? Y los foros siempre voy estableciendo a qué se refiere, porque a partir de aquí va a haber y va a surgir bastantes foros. Ahora eso nos han solicitado la universidad, ¿ya? Entonces ya saqué un hito, ¿ya? Donde vamos estableciendo acá, acá llega más rápido, ¿no? Estableciendo ahí pro 12, vamos estableciendo.
Ahí está. Por aquí creo que llega más rápido. Ya, entonces, esta es la lista de pares que estoy armando prácticamente para la presentación del foro. Ya, el foro está prácticamente acá, estableciendo en el hito 3, ya, donde establece, pero esa es la práctica de esta clase, porque estamos centrados, ¿no? ¿Qué es un encriptado de datos? Y un ejemplo sobre el mismo, ¿no? Sobre el concepto. ¿Por qué? Porque nosotros, en base a todo esto que hemos manejado, vamos a ver un algoritmo, porque ustedes van a crear un pequeño proyecto de encriptado en base al manejo de estas variables y de las estructuras que ya hemos llevado, porque ustedes van a generar su pequeño también algoritmo de encriptado y van a ver prácticamente ustedes qué procedimiento que hacen. Pero para eso vamos a ver primero, ¿no? ¿Qué algoritmos? Pues utilizan varios para lo que son la generación de encriptado de datos, la generación de sistemas de base, inclusive posiblemente en base de datos pues lleven este término, ¿no? De encriptación. Y vayan sugiriendo siempre en la parte de base de datos, ¿por qué no hacemos con procesos encriptados también? Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes, alguna consulta, no quiero perjudicarse que tienen otra clase. Bien, este código voy a mandar en este momento, ya, y voy mandando en documento. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Siempre por el Telegram más rápido. Voy a mandar también por el... Ay, creo que llega más rápido, eso me dicen los chicos, mándenos más rápido, llega por acá. Preguntas, consultas, alguna consulta, jóvenes, preguntas. Yo tengo una consulta sobre los ejercicios. ¿Cómo quiere que los subamos? No recuerdo que lo haya explicado. Ya, lo que hacemos prácticamente, bueno, las prácticas, hacemos debajo de cada pregunta, ya, suponiendo que esta es la pregunta, vamos a venir acá, ya, este es la respuesta a una de las preguntas. Entonces, acá arriba va a estar el enunciado, otros plasman acá el enunciado por si acaso. Ya, entonces acá coloca el enunciado del ejercicio en un comentario de párrafo, todo el enunciado. Ya, y mandan acá ejercicio 1 y acá está prácticamente el enunciado del ejercicio como tal. Entonces corresponde a algo, o acá arriba, no necesariamente puede ser acá. Ya, ustedes pueden plasmar ese comentario aquí en la parte superior por si acaso, pueden hacer esto. Ya, y va. Entonces, ¿y entonces mandamos en Word o le tenemos que mandar visual? En Word. ¿Por qué en Word? Porque yo reviso, aunque en PDF me dijeron que muchos ejercicios son, ya les dije, no hay problema, yo voy a convertir para hacer mi revisión. Lo que yo hago es esto, agarrar todo esto en base al nombre que generan ustedes, sí, me fijo qué nombre le han dado y genero y empiezo a revisar y ejecuto y digo, bueno, está de acuerdo a lo que nos ha solicitado o no nos ha solicitado. Entonces, ustedes pueden este elemento del enunciado colocar aquí en la parte superior, agarrar e imprimir prácticamente todo el código. Pregunta, respuesta, ya estableciendo. Ahora me dicen PDF, no importa, manden en PDF, pero a la pregunta su respuesta, esa es la forma. Hasta ahí, preguntas, jóvenes. Consultas. Luego hay otra cosita, en el método en la función copy, a mí por lo menos me parece que es una función que ya está fuera de uso, está obsoleto. ¿En esto? En Visual, sí. Ya, ¿qué versión? 2019. Sí. Y me manda una página, pero bueno, no me ha dado tiempo a ver porque ahí supuestamente da las alternativas, pero no me he parado o sea, sí. Mientras estaba usted explicando no puedo leer. Claro, sí. Pero bueno, es lo que dice, solo por eso. Sí, o sea, en las últimas versiones hay algunas funciones del string que están tomando, o sea, como usted dice, ¿no? Están estableciendo como obsoletas. Ya, ahora, hay un elemento que les he ido explicando a la mayoría
línea de los chicos, en el desarrollo de proyectos que estamos estableciendo actualmente, todos, a nivel profesional, a nivel, ¿sí? Entonces, nos dirán, ¿por qué están manejando la versión 2013 o 2014 en las versiones? Ya justamente las últimas versiones están mejorando en su framework, están cambiando, están haciendo algunos elementos, solamente que no están libres prácticamente para el desarrollo digamos, de código de proyectos en sí, para plasmar en la parte ya aplicada empresarial. Y eso les dije a los chicos, estamos agarrando esta versión debido a que estas versiones que estamos ahora hasta la fecha están libres ya de uso de sus funciones, están libres de uso de todo, inclusive en la parte gráfica, en la parte de reportes, en la parte sí. Entonces debido a eso justamente, no porque quiera yo que use mi versión, sino debido a que estas no están libres de muchos elementos y justamente nos va dando esos errores. Sé que los chicos, eso nos pasa siempre en la universidad, quieren la última versión, pero les hacemos comprender que hay muchos de esos elementos que no están libres prácticamente de poder plasmar en el desarrollo ya de proyectos. Van a ver que muchos están haciendo uso siempre en versiones anteriores y con gestores antiguos, no porque bueno, sigue antiguo, no, porque estos están libres prácticamente en el proceso de desarrollo, en sus funciones, el manejo de todo eso, ahí ya está libre su framework como tal para el uso de gráficas y todo eso. Por eso inclusive les dije al inicio de la materia, y vimos prácticamente ahí una versión, ¿no? Dijimos, vamos a trabajar con una versión, no porque quiera yo, porque yo manejo, sino que estas están libres. Entonces es uno de los elementos que tomar en cuenta, ya, de que la 2020 inclusive, que ya está en su auge, en muchas versiones, pues tienen todavía ese elemento de hacer algunos cambios. Pero veamos desde el punto de vista productivo, qué es lo que vas a usar actualmente. No te vas a quedar, les digo, nadie que casi la mayoría se queda con el 2018, se van bajando, no porque quiere bajar de versión, sino por justamente la liberación del uso de cada una de sus funciones, sus clases y todo ese elemento. Es un aspecto que les había dicho a los chicos inicialmente. ¿El por qué? Porque me dijeron, ¿qué versión vamos a bajar? Entonces, ese es el detalle, ese es uno de los detalles que tienen que saber ustedes, qué es lo que está pasando y que, como usted dice, ¿no? Me está dando obsoleto, entonces, están haciendo pequeños cambios. Pero, pues lo vamos a ver esa parte, no se preocupe. Pero ese es el detalle, porque yo sigo utilizando una versión atrás. Y vamos a trabajar y van a ver que el 2018-19 para la parte ya de gráficas no es que no funciona, solamente que hay que comprar la licencia para todo ese aspecto que se va a llevar también acá en la materia, manejo de gráficas, manejo de reportes. Ese es uno de los detalles. Hasta ahí preguntas, jóvenes. Me queda una duda, el foro, ¿qué fecha entrega? Es el día, son 2 días, si no me equivoco, el jueves. El 30 está. Sí, para el jueves. ¿Ya? Entonces, desde ahora, por favor, ya, basta que genere foro, no tiene que decir, bueno, el que no dio respuesta, o sea, no siempre va a tener cero, así es que es como, va a haber más foros que prácticas ahora, es lo que nos han establecido. Por eso estoy ya, lo primero que estoy haciendo, armar pares en toditos, de tal manera que, bueno, vayamos sociabilizando. Lo de encriptado acá, yo ya le dije a los directores, nosotros sociabilizamos en aula, los foros los realizamos en aula, hacemos de todo, sí, no, está bien, como es, acá es el foro, ¿no? Donde, no, a ver, póngale, entonces hacemos pequeños debates en base al código y bueno, y hay resultados así. Entonces, ese es nuestro foro. La verdad, en aula de veces, una vez que generamos un problema y empiezan ustedes a debatir, ¿no? Si sale o no sale, entonces, en cambio, en otras materias, sí, como que derecho y todo eso, o medicina, se puede generar, ¿no? Conceptos, por qué, si no, entonces, pero bueno, hay que cumplir con lo que nos dice la universidad. Hasta aquí alguna consulta, alguna pregunta, ya hemos llamado lista, ya sale la práctica.
No se asusten, cuidado que digan, oh, así no. Igual, es pares, impares, por si acaso. Pero quiero que vean el contenido de manejo de cadena de caracteres también. ¿Ya? Entonces vean de qué manera se puede hacer y establecer muchos elementos. ¿Ya? Quedamos acá. No sé si tienen alguna pregunta más, alguna consulta. Si no tenemos nada, quedamos acá entonces. Nos vamos a nuestra próxima clase. Entramos 2:30. Ustedes también creo que tienen clases. Inge, esa imagen que mandó que dice revisión 2.1, ¿ese es el número de ejercicio que nos toca? No. Esto que estoy mandando acá, ya, ahí por si acaso. ¿Ya? El número 2 es tu revisor, por si acaso. Ya, acá por ejemplo tengo Alarcón, Jonathan. Ya, su revisor es el número 2. ¿Quién es? Entonces, Catherine. Del 3, Arce Alejandro. ¿Quién es su revisor? El 4. ¿Quién es el 4? Pues Alan Abel. Entonces, la fila, o la columna de revisión es la persona quien va a revisar tu foro. ¿Ya? Entonces, a eso se... ya entendí. Igual, cada uno tiene asignado qué número, por eso acá en base a este número correlativo. ¿Ya? Entonces ya les estoy diciendo. Y si la persona que supuestamente me tiene que revisar no sube su trabajo, tú ganas ahí prácticamente. Okay. ¿Por qué? Porque yo voy a leer y decir, pues mi par no subió. Entonces, y él va a tener obviamente, porque cuando ustedes generan el criterio se genera un valor. Entonces, si no subió directamente, pues en este caso voy a revisar. Yo voy a entrar a ver de quiénes no han subido y yo voy a opinar su código. Pero, pues quienes salen perjudicados son ellos, porque es otra práctica más, chicos. Ya les estoy diciendo, y el anterior semestre, pues muchos por el foro, pues tuvieron muchas bajas. Entonces, aprovechen más bien que está dando esta oportunidad de generar pequeños, porque para mí son pequeñas prácticas, ¿no? Yo normalmente globales voy, así como les he dado de matrices, ¿no? De cadena de caracteres igual es uno global. Entonces, voy a tratar de sacar de las prácticas globales unos cuantos y hacer como foros también, porque sí nos están estableciendo el manejo de foros. ¿Ya? Entonces, no sé si hay, por si acaso esto es quién te revisa, por eso revisión, ¿no? El número 2, el número 3, así. ¿Ya? No se preocupen si no suben, yo voy a ver y voy a establecer, no subió mi par, ya, listo, ya sé, tengo acá, ya sé de quién no subió. Más tarde va a habilitar entonces, ¿no? El espacio. No, ya está, acá está el foro ya, ahí está el foro. Sí, ya lo vi. Sí. Aquí está el foro. Más bien lo que voy a subir es la cadena de caracteres. Justamente acá va a venir una cadena, va a venir la práctica de cadena de caracteres. Ya, porque pues vamos plasmando también y manejando lo que es cadena de caracteres. Igual, pares, así como acá les digo, pares y impares, ¿no? En base a este elemento, ¿sí? Igual, siempre van a trabajar, pero tienen todo, porque tiene que ver también que no solamente son unos cuantos, sino vean, así como hay problema, digamos, de razonar mucho acá, en cadena de caracteres hay más todavía, porque se aplica en muchos elementos. ¿Ya? Bien, quedamos aquí entonces, jóvenes. Que les vaya muy bien. Que les vaya muy bien. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Okay, hasta Inge. luego. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.